Egun on guztioi, buenos días. Eta eskerrik asko gaur ere hemen izateagatik. Me acompañan Jon Azkue, viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, y la subdirectora de la Inspección de Trabajo, Itziar González. Siguiendo con la línea de transparencia que es eje fundamental de la actuación del Departamento de Trabajo y Justicia, les hemos convocado hoy para informar de las actuaciones y resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al cierre del año 2018, así como las previsiones y objetivos que nos marcamos desde la Inspección de Trabajo para este año 2019. En 2017 iniciamos nuestro compromiso de intensificar las actuaciones inspectoras sobre el fraude en la contratación, tanto en los contratos a tiempo parcial, así como en los contratos temporales, que, como señalábamos en todas nuestras comparecencias y ruedas de prensa, afectan más a mujeres. La labor es ingente, dada la alta temporalidad. La temporalidad en Euskadi es del 24,7% y hemos trabajado procurando reducir el fraude en la temporalidad con óptimos resultados. Han sido cerca de 8.000 los contratos transformados durante el año 2018 de un total de 18.000 contratos revisados. Es decir, cerca del 44% de los revisados eran contratos en fraude de ley y los hemos transformado a fijos y o a tiempo completo. El año 2017 fueron 2.000, por lo que hemos multiplicado por 4 los contratos transformados. De estos contratos transformados, 4.177 corresponden a mujeres y 3.683 a hombres. 8.000 kontratu inguru eraldatu ditugu guztira, ia 18.000 berrikusi ondoren. Es, por lo tanto, una acción que conlleva, sin duda alguna, calidad en el empleo, pero también avances en la dignificación del trabajo de la mujer. Este es el objetivo del Gobierno vasco y de mi departamento, la calidad del empleo. En este sentido, quiero destacar también que seguimos trabajando codo a codo con el Gobierno central en el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, que con nuestra participación se elaboró por la Dirección General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Presentaremos conjuntamente en su día los resultados de esta campaña, que es la principal herramienta para hacer frente al deterioro de las condiciones de trabajo de nuestro mercado laboral, siendo el objetivo fundamental recuperar los derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. Les anuncié hace un año que otro eje fundamental de la acción de nuestro departamento es afrontar los problemas que sufren las mujeres en el mercado de trabajo, con campañas de inspección en este área que tienen el objetivo final de eliminar todas las desigualdades de género y lograr la calidad integral en el empleo de las mujeres. Durante el año 2018, la Inspección de Trabajo también ha centrado sus actuaciones en fiscalizar el cumplimiento de los preceptos legales para la promoción de la igualdad de género. En este sentido, quiero destacar que hemos cumplido la campaña específica que anunciamos en el servicio de limpieza de habitaciones en hostelería. La Inspección de Trabajo ha realizado 262 actuaciones en esta materia, con resultados que detallará la subdirectora de la Inspección de Trabajo. No entro en más detalles sobre lo realizado el año 2018 y para este año la planificación de la inspección está primordialmente dirigida a la brecha salarial. Ordainsari berdinerako ikuskapen plan berezi bat diseinatu dugu. Euskadin soldata arrakala murrizteko estrategia eta ekintza plan eragilea garatzeko giltzarri izango dena. La Inspección de Trabajo es clave en el desarrollo del plan de reducción de la brecha salarial. Es clave en lo que el Gobierno ha aprobado este martes en el Plan de Estrategia y Plan Operativo de Acción para reducir la brecha salarial en Euskadi. Por ello, quiero señalarles nuestros compromisos para este año en el Plan específico de la Inspección de Trabajo de Igualdad Retributiva. Creación de unidades especializadas de igualdad en las inspecciones de trabajo de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, con un programa de formación especial en materia de igualdad en general y brecha salarial en particular.
Plan específico de inspección de trabajo contra el fraude laboral, control de la jornada de trabajo y tiempo de trabajo y control del fraude a la contratación temporal y a tiempo parcial. Campañas de control de los planes y medidas para la igualdad. Se revisarán los planes de igualdad de las empresas, completándose el año 2019 el 100% de los planes. Plan específico de igualdad retributiva. Desde las unidades especializadas se realizarán campañas específicas de igualdad retributiva, siendo seleccionadas las empresas a inspeccionar con los programas predictivos de patrones de fraude del sistema de la inspección de trabajo, realizándose auditorías salariales. Intensificación de campañas contra el acoso sexual, acoso discriminatorio por razón de sexo, discriminación en el acceso al empleo y derechos a la conciliación. Somos conscientes de que la reducción de la brecha salarial es tarea de todas y todos, pero sí quiero decir hoy aquí a la ciudadanía que cuente con nosotras, con la Inspección de Trabajo, con el Departamento de Trabajo y Justicia frente a la brecha salarial. Invitamos a que se denuncien a la Inspección de Trabajo las situaciones discriminatorias, porque actuaremos ante las denuncias tal y como lo haremos desde la planificación que les acabo de referir. Voy a pasar la palabra a la subdirectora de la Inspección de Trabajo, pero antes quiero agradecer el trabajo profesional que realizan cada una de las personas de la inspección. Gracias a ellas y ellos, paso a paso, estamos logrando construir un mundo laboral más justo, más cohesionado. Y seguiremos atajando cualquier tipo de fraude en las empresas hasta erradicar estas prácticas inasumibles en una sociedad que debe respeto a las miles de trabajadoras y trabajadores que día a día trabajan revirtiendo junto a las empresas riqueza para el conjunto. Eskerrik asko denoi. Egun on guztioi. Quiero agradecer a la consejera de Trabajo y Justicia sus palabras acerca de la labor de la Inspección de Trabajo y a todos ustedes por asistir a esta rueda de prensa. A mí me corresponde presentarles cuáles son los principales datos de las actuaciones inspectoras durante todo el año 2018. Entonces, empezamos por esta primera diapositiva, donde les pongo un balance, ¿no?, de la Inspección de Trabajo de Euskadi en aquellas materias de competencia autonómica. Quiero decirles que todas estas actuaciones que aquí detallamos incluyen tanto las actuaciones planificadas de la inspección como las actuaciones rogadas, que son aquellas que han sido solicitadas por denuncias de organizaciones sindicales o de trabajadores. Entonces, el total de materias investigadas hemos hecho 21.360 actuaciones, de las cuales pueden ustedes ver que han sido 12.442 en seguridad y salud, en relaciones laborales han sido 6.232 y en empleo 2.686 actuaciones. Por tanto, el porcentaje mayor de actuaciones, un 53,24%, es en materia de seguridad y salud. En materia de las infracciones que han sido derivadas de nuestras actuaciones inspectoras, ha habido 832 expedientes sancionadores, por los cuales pues, el importe de las multas ha ascendido a 5.639.234 euros. Pero las actuaciones inspectoras muchas veces no acaban en expediente sancionador, sino en requerimientos. Entonces, observarán que hay muchos más requerimientos que expedientes sancionadores, que son 7.790. También queremos destacar en este cuadro global una actuación que ha sido muy satisfactoria para nosotros durante todo este año 2018, que ha sido los contratos de trabajo revisados. Han sido casi 18.000, yo les doy el dato exacto, que han sido 17.991, y de los cuales 7.860 han sido transformados a requerimiento de la actuación inspectora, a requerimiento del inspector actuante y como consecuencia de las actuaciones. Los datos en las diferentes materias autonómicas, seguridad y salud, relaciones laborales y empleo, no me voy a detener porque los tienen todos ustedes. A continuación, hay 4 diapositivas en las que les ponemos cuáles han sido las actuaciones inspectoras en aquellas campañas que consideramos más relevantes o prioritarias dentro de toda la actuación planificada de la Inspección de Trabajo. No voy a entrar tampoco en detallar porque resulta todo demasiado prolijo y ustedes además lo tienen, pero sí que quiero destacar que las actuaciones en el sector de la construcción hemos intensificado todo lo que se ha podido durante este año 2018. Observen que en obras públicas
Ha habido 837 actuaciones y en construcción, en general, condiciones materiales de seguridad en la construcción, ese es el nombre de la campaña que nosotros le damos, han sido 2.155 actuaciones. Ya pueden observar que han salido expedientes sancionadores, 32, pero bueno, han sido muchos, siguen siendo muchos más los requerimientos que se realizan como consecuencia de la actuación inspectora, principalmente porque esta labor preventiva tiene que ser priorizada y dar oportunidad de cambiar y subsanar irregularidades, ¿no? En esta diapositiva no les voy a destacar ninguna, las tienen ustedes. En control de condiciones de trabajo, y ya pueden ver que también han sido muchas actuaciones, 868. Aquí estamos dentro del campo de las relaciones laborales. Y aquí es donde me quiero detener, porque tenemos, al principio de esta diapositiva, tenemos dos campañas que consideramos que también han sido muy relevantes en la actuación inspectora durante el año 2018. Una es la que llamamos de campaña de control de la subcontratación y cesiones ilegales en empresas de servicio. Se han intensificado mucho las actuaciones inspectoras en aquellos servicios donde existen subcontrataciones con el objeto de ver si realmente nos encontramos ante subcontrataciones correctas y adecuadas que no lesionan de ninguna manera los derechos de los trabajadores o, por el contrario, nos encontramos ante cesiones ilegales. Dentro de estos servicios, se lo recordaré después cuando les hable de las actuaciones en materia de género, ha habido especial relevancia en un servicio en concreto, que ha sido servicio de limpieza en establecimientos de hostelería, de lo que se lleva gran parte de estas actuaciones. De estas 105 que tienen, estimamos que el 50% ha sido en servicio de limpieza de habitaciones en hostelería. Bueno, ya ven que también ha habido infracciones y mucho también es imputado a este concreto servicio. En cuanto a las actuaciones en materia de tiempo de trabajo, también han sido 726 actuaciones. Se ha actuado de forma intensiva lo que se ha podido para controlar el fraude en esta materia. Y esperamos que durante el año 2019 pues, estas actuaciones puedan ser, si no más intensas, por lo menos más efectivas. Estarán al tanto de el procedimiento que se está llevando actualmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a petición del Sindicato Comisiones Obreras, por denuncia, en el que en enero hemos tenido acceso al informe del abogado general, que nos consta que suele pesar mucho en las sentencias que dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que le pide al tribunal que diga que a nivel europeo pues que es obligatorio que las empresas lleven un registro fehaciente y eficiente de jornada, todas las empresas. Entonces, esto será una herramienta muy importante desde la Inspección de Trabajo, que haya una obligación de registrar la jornada en todo momento y por métodos fehacientes y efectivos es algo que la Inspección de Trabajo es una reivindicación antigua. Y parece que, pues esperamos, somos optimistas en que todo esto vaya a llegar a buen puerto y tengamos una regulación legal que nos permita disponer de este instrumento tan importante para poder comprobar si la jornada que efectivamente se está haciendo no es la que debería. A continuación, en esta diapositiva les indico cuáles son 4 ejes que han sido muy importantes desde el punto de vista de nuestro Departamento de Trabajo y Justicia, que en todo momento nos ha pedido a la Inspección que estos ejes sean prioritarios en nuestra actuación y, además, en la medida de lo posible se ha venido haciendo. Son todas las actuaciones de promoción de la igualdad de la mujer, la investigación de accidentes de trabajo, que tenemos que seguir y estar ahí, y las dos principales actuaciones en materia del fraude a la contratación, tanto fraude a la contratación temporal como la contratación a tiempo parcial. En primer lugar, hablamos de las actuaciones inspectoras para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Desde el comienzo de la legislatura, la consejera, uno de los puntos fundamentales en los que quiso que se orientara la actuación inspectora es en promocionar la igualdad. Y así llevamos trabajando intensamente desde el año 2017. Es cierto que la Inspección de Trabajo es un instrumento muy estratégico para poder fomentar la igualdad por medio de sus actuaciones. De hecho, se tiene firmado desde el año 2016 un convenio con Emakunde, por el que nos comprometemos, Emakunde y la Inspección, a darnos formación mutua, siempre en pro de la igualdad, y la Inspección de Trabajo a diseñar una serie de campañas inspectoras que vayan siempre tendiendo a lograr la igualdad de las mujeres y los hombres. Aparte, el plan director de la Inspección de Trabajo, que fue aprobado el año pasado, el 27 de julio, uno de los puntos que marca como plan director, plan estratégico, marca todos los puntos fundamentales de enfoque de la Inspección de Trabajo en el periodo de tiempo que abarca. Una de las pilares fundamentales, como no, tiene que ser la igualdad. Y, fundamentalmente, como ustedes conocen, la Estrategia Vasca y Plan Operativo 2019-2020 contra la brecha salarial de Euskadi.
La estrategia vasca pone a la Inspección de Trabajo en un lugar prioritario o estratégico entre las medidas que tiene diseñadas para acabar con la brecha salarial. Y como consecuencia de esto, desde la Inspección de Trabajo asumimos esta responsabilidad porque la compartimos además y hemos establecido cuál es el plan de Inspección de Trabajo para el 2019 en materia de igualdad, que les ha adelantado la consejera y yo, por la importancia que esto tiene, voy a volver a destacarles los puntos fundamentales. Este plan, la novedad fundamental es que creamos unidades especializadas en las 3 inspecciones territoriales, la de Bilbao, la de Guipúzcoa y la de Araba. Creamos unidades especializadas con inspectoras de trabajo y seguridad social que van a tener una formación muy especializada en igualdad en general y en desigualdad retributiva en particular. Tenemos un plan de formación intenso para este año que vamos a empezar en breve, pero queremos estar, porque en esta materia consideramos que es muy importante estar bien formado, porque las campañas van a ser pues, muy detalladas. Entonces, las unidades especializadas van a empezar a funcionar ya. Después tenemos un plan de lucha contra el fraude en materia de tiempo de trabajo, jornadas de trabajo, contrataciones temporales y contrataciones a tiempo parcial. Este plan es específico, va orientado dentro de la promoción de la igualdad de la mujer porque sabemos por los datos que tenemos que este tipo de fraude en general afecta más a mujeres que a hombres. Entonces intensificamos esta labor en todo, pero muy enfocado también a ver cómo afecta a las mujeres en mayor medida. Después existe un plan específico también de control de planes y medidas de igualdad. Conocen ustedes que por la Ley Orgánica de Igualdad, en principio, aquellas empresas de más de 250 trabajadores tienen que tener implementado y negociado con los representantes legales de los trabajadores un plan de igualdad. Ya esta actuación de control de estos planes de igualdad ya comenzó en el año 2017. Hemos continuado con ella en el año 2018 y esperamos que durante el 2019 poder finalizar con el control de los planes de igualdad de todas aquellas empresas que están obligadas, que son más de 250 trabajadores y estimamos que en torno a 200 en Euskadi. Por último, sí que quiero comentarles que la campaña más importante que tiene este plan, a pesar de todo lo que les he dicho, va a ser la campaña específica de desigualdad retributiva. Esta es una campaña en la que nosotros hemos seleccionado empresas de acuerdo con unos sistemas informáticos, unos programas que son predictivos de fraude que dispone el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos ya hecha una selección de empresas en las que, en principio, nuestro programa predice que puede haber algún tipo de fraude o de desigualdades retributivas. Y esta campaña se va a empezar a realizar con actuaciones concretas ya. Tenemos seleccionadas empresas tanto en Vizcaya como en Araba como en Guipúzcoa. Y bueno, pues esperemos obtener buenos resultados. Es muy importante la formación aquí de las funcionarias, las inspectoras de trabajo y seguridad social que lo realicen y esperamos obtener resultados importantes y contribuir a que en la medida de lo posible la brecha se vaya reduciendo. Quiero destacarles de las campañas de la diapositiva que tienen, la del control, seguimiento, ejecución de medidas y planes de igualdad, ya les he comentado. Estos son las 60 actuaciones, son las que se han ido dirigidas a esto durante el año 2018. Les recuerdo, en el año 2017 fueron 94 actuaciones en la materia y este año esperamos terminar con el 100%. Después, la campaña específica en materia de prevención de riesgos laborales de trabajadoras embarazadas y trabajadores sensibles. Hemos hecho 42 actuaciones en los que han salido requerimientos, aunque no infracciones. Y luego les quería destacar la campaña que hemos realizado muy intensamente en el año 2018 y de las que estamos muy satisfechos por los resultados. Esta campaña ya se anunció el año pasado, cuando por estas fechas se hizo la rueda de prensa con los resultados del 2017 y se les anunció que esta campaña se iba a realizar en este año y la hemos hecho y la verdad es que los resultados han sido, yo diría que más satisfactorios incluso de lo que esperábamos. Era la campaña del sector de limpieza de habitaciones en hoteles. Hemos realizado 262 actuaciones. Como bien les comentamos cuando les anunciamos la campaña, y ahora se lo vuelvo a decir, es una campaña que la hemos hecho, es una campaña integral, que la hemos hecho con doble perspectiva. Por una parte, queremos ver el aspecto de prevención de riesgos laborales, aspecto de seguridad y salud de estas trabajadoras, porque este es un sector completamente feminizado. Entonces, queremos tener atención a la seguridad y salud de las trabajadoras que realizan sus servicios en este tipo de establecimientos hoteleros.
y atender a ese tema. Y fundamentalmente con especial atención a los trastornos musculoesqueléticos, que son los que más afectan a estas trabajadoras. Entonces, se han realizado 262 actuaciones desde esta perspectiva de seguridad y salud, habiéndose extendido 12 expedientes sancionadores en aquellos casos en que pues no hemos visto facilidad para subsanar las irregularidades. En la mayor parte de las ocasiones pueden ver ustedes que han sido 113 requerimientos, porque por parte de los establecimientos hoteleros se han aceptado los requerimientos de subsanación de irregularidades detectados por la inspección. Pero esta campaña es integral, como les he dicho. Y también queríamos ver las condiciones de trabajo, las jornadas, los salarios de estas trabajadoras y muy especialmente prestar atención a las subcontratas, a subcontrataciones que sabemos perfectamente que se dan en este servicio. Entonces, ahora me vuelvo atrás, que antes les he comentado que les haría mención. Aquí, cuando tenemos la campaña de subcontratación y cesión ilegal en empresas de servicios, un porcentaje de en torno al 50% de estas 105 actuaciones han sido actuaciones en subcontrataciones de servicios de limpieza de habitaciones en hoteles. Y de las infracciones, más del 50% de las 24 infracciones han sido consideradas cesiones ilegales por la Inspección de Trabajo de las trabajadoras que pertenecían a estas subcontratas. Entonces, eso me interesaba que quedase claro. Y pasamos a la siguiente gran materia de actuación de la Inspección de Trabajo prioritaria, que es la investigación de accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo siempre se investigan desde la Inspección de Trabajo con una doble perspectiva. Primera, preventiva, saber por qué ocurren, dónde ocurren y planificar nuestras campañas de inspección a nivel preventivo, ¿no? Pero luego, por otra parte, también tiene una parte de depuración de responsabilidades, saber cuándo un accidente de trabajo ha ocurrido, cuáles han sido las causas que han llevado a ello, si ha habido falta de medidas de seguridad en el trabajo y, si ha sido así, iniciar los expedientes sancionadores a los empresarios responsables y proponer el recargo de prestaciones para los trabajadores. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es que con los accidentes de trabajo mortales y muy graves se atienden, se visitan de forma inmediata por una inspectora de trabajo o inspector de guardia. Hay guardias los 365 días del año y 24 horas, de modo que cuando acaece un accidente de trabajo mortal o muy grave, se visita y se inician actuaciones al momento. Después ya vienen los resultados durante el 2018. Los resultados en el 2018 ha sido que en materia de accidentes mortales hemos extendido 7 expedientes sancionadores y luego en 9 casos, en 9 accidentes, ha habido requerimientos de subsanación. Los accidentes graves se investigan todos también, pero en este caso ya no se va por guardia cuando acaece el accidente grave, porque no es posible por los recursos de la inspección. Se reparten pues, por zona o por turno a las inspectoras e inspectores y se van investigando. Y como resultado de investigación de accidentes graves, se han extendido 92 expedientes sancionadores en 2018 y 121 requerimientos de subsanación. Y los accidentes leves, en principio, se investigan todos los que tenemos capacidad para hacer. Y hemos tenido resultados también importantes para ser accidentes leves, que han sido 114 expedientes sancionadores, porque ha habido incumplimientos de medidas de seguridad y salud por las empresas, y 109 requerimientos. Y concluimos con que no por ser la última es la menos importante, las actuaciones inspectoras en materia de fraude a la contratación. La actuación ha sido muy intensiva este año en esta materia y los resultados altamente satisfactorios y estamos contentas en la Inspección de Trabajo. Se han revisado 17.991 contratos por la inspección, en el marco de 2 campañas que tenemos ordinarias en materia de contratación, tanto la de contratación temporal como la de contratos a tiempo parcial, y también en ejecución del plan director de la Inspección de Trabajo que antes les he mencionado. Como resultado de estas 17.991 actuaciones en contratos, de contratos que se han revisado, ha habido 7.860 contratos que la Inspección de Trabajo ha considerado que eran irregulares y ha requerido a la empresa que los transforme. Y han sido transformados. Entonces, estos 7.860, voy a darles el dato por género. Había 53,14% que eran de mujeres y 46,86% que eran de hombres. Y en cuanto al porcentaje global de los 7.860 contratos transformados, estimamos que en torno al 15% eran contratos a tiempo parcial que han pasado a ser contratos a tiempo completo como resultado de la actuación inspectora, y el resto, mayoritariamente pueden ver, eran contratos temporales que han pasado a ser contratos indefinidos. Vamos a seguir trabajando en esto y esperamos poderles dar resultados así de buenos. Eskerrik asko. Si tienen alguna pregunta, por favor. Vale, multas de 5,6 millones, ¿dónde está el grueso de esas multas?
Se lo voy a decir. Son las de prevención de riesgos laborales fundamentales. Sin llegar a la diapositiva, se lo voy adelantando, pero le quiero mostrar el dato. El importe en euros de las multas han sido 5.639.234. De todo este importe en multas, pueden observar las infracciones. En materia de seguridad y salud han sido 387 infracciones y en relaciones laborales han sido 317. Las infracciones en materia de seguridad y salud normalmente suelen ser más y más graves, pero este año, como la actuación intensiva en contratos ha sido tan exagerada, todos aquellos contratos revisiones de contratos que se han hecho, ha parecido que era fraudulento y no se han transformado por la empresa, no están en los 7.860 que les he dicho, ha habido expedientes sancionadores a las empresas. Entonces, este año hemos tenido una actuación muy intensiva, también muchas actas de infracción y un importe en multas elevado en materia laboral, por la actuación tan intensiva en contratación. Pero sí que es verdad que normalmente la prevención de riesgos laborales tiene las multas de mayor cuantía. ¿Cuántas empresas van a ser inspeccionadas dentro de ese programa específico que va a arrancar ya contra la brecha salarial? El de igualdad, pues en principio estamos hablando, con los datos que tenemos ahora, que es probable que nuestro programa nos dé más empresas, tenemos 16 en Bilbao, 13 en Donosti y 9 en Vitoria, en Araba, en las inspecciones. Eso de momento, que tengamos ya. 2017-tik 2018 tarte horretan aktuazioek nabarmen egin dute gora. Zergatik izan da hori? Zergatik ikusi da aktuazio gehiago egiteko behar hori? Bueno, bat alde batetik datu guztiak berdinak dira, ez? Temporalak direnak, o ez tinkoak direnak aurrera segitzen dute. Baina egia da, gero eta gero neurri zehatzagoak ditugula, inspekzioan bertan, enpresa hoieri ziurtasunez joateko, ez? Gehien bat hori da, baina hala ere, ez dugu asto ber, 3. urtea dela. Eta badakizu enpresak, da nik usten dut, enpresa askoek egin dutela, badakite santzioak direla, eta hobetzen ari garela datuak. Hor bertan segiko dugu, zergaitik egia da, kontratazio ez tinkoa dena oraindik segitzen duela, ez? Eta hor jarraituko dugu. ¿Van a empezar a operar desde ya o hay un periodo todavía formativo de asimilación? Sí, efectivamente empezamos con el periodo formativo y las campañas que tenemos, como la programación que tenemos nosotros es anual, tanto en planes de igualdad como en conciliación, como en igualdad retributiva, pues las vamos a desarrollar a lo largo de todo el año y entonces vamos a ir haciendo la formación. De momento ya tenemos programada la primera formación intensiva los días 4, 5 y 6 de marzo. Esos días nos vamos a dedicar en la inspección a formación ya. Estas inspectoras van a empezar a estar operativas, pero va a haber ya. un periodo de... Sí, no, pero empiezan ya, ¿eh? ¿Van a ser mujeres y hombres? Van a ser mujeres. Sí. ¿Cuántas son en total? 3 personas. Vale, una oportunidad. Sí. Vale. Y luego el plan específico sobre fraude dentro de las medidas 2019, plan específico sobre fraude laboral y duración de la jornada, control de la jornada, se van a ir en el mismo pack, digamos. Sí. A mí sí que me gustaría destacar con respecto a estas unidades específicas de igualdad que sería la primera vez que existen dentro de la inspección de trabajo estas unidades de inspección y que serán personas formadas, cualificadas y pues que se dedicarán en exclusiva a este tema. Por último, todos los planes de igualdad se pretenden revisar, todos los que hay en empresas vascas, ¿no? Sí. Señalado antes la subdirectora, es una acción que ya se inició en el año 2017 y pues que esperemos que concluya en el año 2019 con todos los contratos, con todas las empresas revisadas. Si no hay preguntas, eskerrik asko. Muchas gracias.